En lo profundo de nuestro planeta hay dos enormes masas de roca que han desconcertado a los científicos durante años. Se ubican en lo profundo, una frente a la otra. Una se oculta bajo el Océano Pacífico y la otra bajo África. Son tan extrañas que incluso ralentizan las ondas sísmicas. Su nombre real es Grandes Provincias de Baja Velocidad, pero son simplemente dos masas enormes y misteriosas de roca, más grandes que continentes, más extrañas que cualquier otra cosa dentro de la Tierra y tan densas que podrían ser restos de otro mundo. Hasta hace poco, nadie sabía qué eran, de dónde venían o por qué existían. Estas misteriosas masas podrían contener el secreto de las fuerzas más profundas de la Tierra, lo suficientemente poderosas como para dar forma a los terremotos, provocar erupciones volcánicas e incluso influir en la evolución de la vida misma. Y ahora, finalmente podríamos descubrir la verdad sobre ellas. Estos monstruos geológicos están ocultos a unos 2.897 kilómetros bajo la superficie. Cada uno es 100 veces más alto que el monte Everest, tan vastos que desafían toda explicación. Al principio, los científicos pensaron que estos eran restos primordiales de los primeros días de la Tierra. Tal vez algo gigantesco chocó contra nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años, y este impacto formó tanto la Luna como estas masas. Científicos creen que pudo haber sido Theia, un planeta del tamaño de Marte que existió en algún lugar cerca del cinturón de asteroides y se estrelló contra la Tierra hace mucho tiempo. Otros creían que podrían ser algo mucho más familiar, antiguos fragmentos de la corteza terrestre. Tal vez fueron empujados profundamente en el manto por el movimiento de las placas tectónicas. Y ahora, un nuevo estudio muestra que estas masas son enormes acumulaciones de corteza oceánica que han estado hundiéndose en la Tierra por miles de millones de años. Podrían haberse formado a partir del material que se hunde en la Tierra cuando las placas tectónicas colisionan. A lo largo de 1.000 millones de años, piezas de la corteza oceánica podrían haber sido absorbidas por el manto. Con el tiempo, se acumularon en dos regiones masivas en lo profundo del planeta. Pero aunque ambos bloques se formaron de la misma manera, no son idénticos. Hay un lugar llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme circuito de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Bueno, la mancha del Pacífico no deja de crecer y cambiar porque constantemente recibe nueva roca de ese lugar. Las placas tectónicas chocan entre sí y una placa se hunde debajo de la otra, lo que empuja la antigua corteza oceánica profundo hacia el interior de la Tierra. Debido a que esto sigue ocurriendo, la masa del Pacífico es más pesada, densa y activa que su gemela bajo África. Es como una enorme fábrica de piedras calientes que constantemente recibe nuevo material y se va remodelando con el tiempo. La burbuja africana es mucho más antigua y silenciosa que la que está bajo el Pacífico. No recibe roca nueva empujada hacia ella con tanta frecuencia. Por eso, con el tiempo, se ha fusionado más con el manto circundante. Dado que es menos denso, se comporta de manera diferente. Se eleva más alto en el manto terrestre, acercándose 547 kilómetros más a la superficie. Y eso podría ser la razón por la cual África tiene tantos volcanes poderosos y valles de rift. La mayor incógnita es, ¿cómo siguen evolucionando? Los científicos creen que enormes columnas de roca caliente, llamadas penachos del manto, podrían estar surgiendo desde las profundidades de la Tierra, contribuyendo al movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico. Si tienen razón, entonces estos enormes bloques subterráneos no solo están ahí. De alguna manera, casi están vivos. Estarían en constante cambio y dando forma a la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque estas extrañas estructuras subterráneas podrían estar moldeando la superficie de la Tierra de maneras que aún no comprendemos del todo. Verás, primero podrían influir en el campo magnético de la Tierra. Eso es porque afectan cómo el calor se mueve a través del manto y el núcleo. También podrían contener pistas sobre la historia de la tectónica de placas.
Estudiarlos podría ayudarnos a determinar cuándo comenzó la subducción en la Tierra, si fue hace más de 4.000 millones de años o mucho más recientemente. Estos tipos también podrían ser los maestros titiriteros secretos detrás de la actividad volcánica. Hay una teoría de que las rocas ardientes del interior profundo de la Tierra, las mismas que crean los puntos calientes volcánicos, podrían estar elevándose directamente desde las gigantescas burbujas en el manto. Algunos de los volcanes más grandes de la Tierra, incluidos aquellos en Hawái, Islandia y Yellowstone, se encuentran directamente sobre las supuestas columnas ascendentes de estas masas. Si éstas están alimentando estos volcanes, entonces podrían ser responsables de dar forma a los continentes de la Tierra, el clima e incluso extinciones masivas a lo largo de la historia. Y eso es, bueno, aterrador. Eso significaría que estas estructuras gigantes podrían atravesar la corteza terrestre algún día, desatando erupciones supervolcánicas catastróficas. Y estas durarían millones de años. Debajo de la superficie de la Tierra también yacen monstruos como nada más en este planeta: supervolcanes. Son tan masivos, tan destructivos y tan raros que ningún humano ha presenciado una erupción. Una erupción volcánica regular puede ser aterradora. Lava lanzada al cielo, cenizas que asfixian el aire, ciudades enteras sepultadas bajo fuego y piedra. Pero un supervolcán, ¿ese es un asunto completamente diferente? Un supervolcán no solo es grande, es una categoría en sí mismo. Sus erupciones desgarran la tierra y crean enormes cráteres llamados calderas. Algunas de ellas tienen más de 48 kilómetros de ancho. Una erupción volcánica regular podría expulsar unos pocos kilómetros cúbicos de lava y ceniza. Un supervolcán libera más de 1.000 kilómetros cúbicos de material. Eso es suficiente para sepultar un continente entero en ceniza. Una erupción como esta sería digna de noticia, por decirlo menos. Primero, una pared de fuego se elevaría hacia el cielo. Cenizas bloquearían el sol durante años, lo que provocaría una disminución en las temperaturas globales. Países enteros podrían ser sepultados bajo metros de ceniza, lo que haría la agricultura imposible. El hambre, el frío extremo y el aire tóxico podrían acabar con civilizaciones enteras. No sería solo un desastre local, sino global. De hecho, dos de las peores extinciones masivas en la historia de la Tierra, en las que casi toda la vida fue aniquilada, podrían haber sido causadas por supervolcanes, no por asteroides. La más grande y aterradora fue al final del período pérmico. Literalmente, alrededor del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos han contabilizado unos 20 supervolcanes en la Tierra hoy en día. Los más famosos son Yellowstone en los Estados Unidos, Toba en Indonesia y Taupo en Nueva Zelanda. La última vez que Yellowstone hizo erupción fue hace aproximadamente 2 millones de años. Liberó casi 2.460 kilómetros cúbicos de material, suficiente para enterrar una ciudad como Nueva York. Esa fue solo una de las 3 supererupciones de Yellowstone. El supervolcán más reciente en entrar en erupción fue el Taupo en Nueva Zelanda. Esto ocurrió hace aproximadamente 26.500 años. Pero los supervolcanes no solo destruyen, también transforman todo el planeta. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Indonesia. Algunos científicos creen que desencadenó un invierno volcánico que duró toda una década. También hay teorías que sugieren que esta erupción casi exterminó a los primeros humanos, lo que redujo su número a solo unos pocos miles de sobrevivientes. Aunque eso es solo una especulación. De cualquier manera, sabemos con certeza que las erupciones de supervolcanes han cambiado el curso de la historia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ellas, si esto podría suceder en cualquier momento? Los científicos monitorean constantemente los volcanes en busca de señales de advertencia. Podría ser cosas como el magma en ascenso, la hinchazón del terreno, terremotos debajo del volcán, cambios en las emisiones de gases y así sucesivamente.
El problema es que, aunque podemos predecir erupciones a corto plazo, las a largo plazo siguen siendo un misterio. Yellowstone entró en erupción por última vez hace 630,000 años. Literalmente, ya debería haber erupcionado de nuevo. Pero los volcanes no funcionan como relojes. El hecho de que uno haya hecho erupción en el pasado no significa que definitivamente volverá a hacerlo, y el tiempo entre erupciones podría ser aleatorio. Los científicos piensan que Yellowstone podría hacer erupción de nuevo, pero podría ser solo un pequeño flujo de lava en lugar de una supererupción. ¿Estamos preparados para una supererupción si ocurre? Probablemente no. Los científicos dicen que estamos más preparados para el impacto de un asteroide que para la erupción de un supervolcán. Cuando el Hunga Tonga Hunga Haapa hizo erupción en 2022, cortó las comunicaciones, causó tsunamis y llenó el cielo de cenizas. Y eso fue solo una erupción de magnitud 5. Un supervolcán sería órdenes de magnitud peor. Así que, buena suerte durmiendo por la noche sabiendo que estos podrían volver a erupcionar, tal vez mañana, tal vez en 100,000 años. No pierdas el sueño por eso. Hace mucho, mucho tiempo, un enorme meteorito se estrelló en la Tierra con un horrible poder destructivo. Era varias veces más grande que el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Afortunadamente no había vidas que pudiera haberse cobrado, de lo contrario, habría sido una verdadera catástrofe. Ahora, los científicos creen que dejó una enorme huella, el gigantesco cráter de impacto en la Antártida que es más grande que todo el estado de Nueva York. El lugar también presenta una anomalía gravitatoria en la Tierra de Wilkes. Al principio los científicos notaron algo extraño cuando midieron la gravedad de la Tierra en esa región. Un extraño agujero de gravedad o una anomalía gravitacional negativa. Más tarde, con mejor tecnología, encontraron algo aún más raro. Había una anomalía gravitacional positiva dentro de ese agujero de gravedad, un punto con gravedad más fuerte. Este tipo de estructura llamada MASCON, que es la abreviatura de concentración de masa, a menudo aparece en lugares donde gigantescos meteoritos han impactado en un planeta. Cuando un meteorito golpea con suficiente fuerza, atraviesa la corteza terrestre y sacude el manto subyacente. Puede rebotar y dejar atrás un tapón de material superdenso, lo que provoca una gravedad más fuerte justo en el centro del cráter. Es algo similar a una dona helada con hielo llenando el hueco y un núcleo denso que emerge desde abajo. En 2018, los científicos utilizaron técnicas de escaneo avanzadas para estudiar y cartografiar el impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes con más detalle que nunca. Observaron que no era un círculo perfecto, sino más bien una forma de U, y la parte norte parecía como si algo la hubiera roto. Posiblemente ocurrió cuando Australia se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años. Algunos científicos incluso piensan que todavía se pueden ver partes del cráter en el sur de Australia hoy en día. Esta pista también respalda la idea de que el gigantesco cráter bajo la Antártida se formó antes de que los continentes se separaran. Ha habido diferentes teorías sobre qué creó esta extraña formación. Algunos dijeron que podría ser un volcán, un valle erosionado o incluso una cuenca sedimentaria, un lugar donde los sedimentos se acumulan durante millones de años. Pero muchos científicos ahora creen que la explicación más probable es un impacto masivo de meteorito. Posiblemente fue uno de los más grandes que ha golpeado la Tierra. Un estudio de 2015 incluso estimó la antigüedad del cráter, ya que su tamaño coincide con el tipo de rocas espaciales que chocaron contra la Tierra entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. El impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes fue así de poderoso porque el meteorito que lo causó podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. Eso es de 4 a 5 veces más ancho que el meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso ese meteorito fue suficiente para causar una destrucción masiva con incendios forestales, lluvia ácida, tsunamis y un colapso climático que acabó con alrededor del 75% de toda la vida existente. Así que, en cierto modo, fue afortunado que el meteorito que nos dejó el gigantesco cráter bajo la Antártida llegara en una época en la que solo había microbios y no plantas o animales en la Tierra. No causó una extinción masiva ni dejó carbón de antiguos incendios, pero puede haber cambiado todo el planeta. Aún así, los científicos no han archivado el misterio de la anomalía de Wilkes Land como resuelto.
Debido a que el cráter está enterrado profundamente bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, es difícil estudiarlo de cerca. Los científicos dicen que todavía no podemos descartar las otras ideas. Pero si la teoría del meteorito es correcta, entonces el cráter de Wilkes Land podría ser el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Hasta ahora este título le pertenece a otro concursante, el cráter Vredefort en Sudáfrica. En este momento el cráter tiene alrededor de 159 kilómetros de ancho, lo cual es enorme, pero no es tan ancho como el cráter de Chicxulub en México, que mide aproximadamente 180 kilómetros de ancho. Sin embargo, el cráter Vredefort solía ser mucho más grande, alrededor de 249 a 280 kilómetros de ancho, antes de que el tiempo y la erosión lo redujeran. Eso significa que aunque el impacto de Chicxulub fue impresionante, el de Vredefort probablemente fue aún más poderoso, el más grande del que tenemos conocimiento que golpeó la Tierra. Según el último estudio, ese asteroide tenía entre 20 y 25 kilómetros de ancho y pudo haber impactado nuestro planeta a una velocidad de 72.420 a 90.123 kilómetros por hora. Es importante para la ciencia porque conocer el tamaño real de este impacto nos ayuda a construir mejores modelos para entender la geología de la Tierra y cómo los impactos gigantes moldean los planetas, incluso más allá del nuestro. Medir cráteres antiguos es realmente complicado. A lo largo de 2.000 millones de años, la erosión desgasta los bordes y se forman nuevas rocas sobre el cráter. Eso es lo que le ocurrió a Vredefort. Ahora solo pequeños fragmentos del borde original del cráter son visibles y el resto está oculto bajo rocas más recientes. Para determinar su tamaño real, los científicos estudiaron minerales como el cuarzo y el zircón encontrados alrededor del cráter. Estos aún tienen fracturas y patrones de choque que nos muestran cuán poderosa fue la explosión. La anomalía de la Tierra de Wilkes no es el único caso en nuestro planeta donde la gravedad actúa de manera extraña. Durante más de 40 años, los científicos han intentado resolver un misterioso caso en Canadá. Partes del país, especialmente alrededor de la bahía de Hudson, parecen tener menos gravedad que el resto del mundo. Eso significa que si te subieras a una balanza allí, pesarías un poquito menos de lo habitual. Los investigadores descubrieron esta curiosa diferencia en la década de 1960, cuando estaban mapeando la gravedad de la Tierra. La gravedad está vinculada a la masa. Cuanta más masa hay, más fuerte es la gravedad. Y dado que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, tiene sentido que su masa no esté distribuida de manera uniforme. Entonces, la primera de las dos teorías principales para explicar el misterio de la bahía de Hudson tiene que ver con el magma. Sí, esa roca supercaliente y pegajosa debajo de la superficie de nuestro planeta. El magma se agita constantemente como una sopa hirviendo en un proceso llamado convección. A medida que éste se mueve, puede arrastrar partes de la corteza terrestre con él. Eso hace que el área sea más ligera, lo que disminuye la gravedad. La segunda idea está relacionada con la capa de hielo Laurentide, un enorme glaciar que cubrió gran parte de Canadá durante la última edad de hielo. Este hielo tenía hasta 3,7 kilómetros de espesor en algunas partes de la bahía de Hudson. Es como apilar 10 edificios Empire State uno sobre otro. Debido a su gran peso, el hielo presionó la tierra hacia abajo como un dedo sobre una esponja. Aunque la capa de hielo se derritió hace unos 10.000 años, la tierra debajo de ella todavía se está levantando lentamente. Algo así como un colchón de espuma con memoria después de levantarte. Este ascenso lento se llama rebote glacial y está ocurriendo a menos de 1,27 centímetros por año. Hasta que la Tierra se recupere por completo, lo que podría tardar unos 5.000 años más, seguirá teniendo menos masa y eso significa menos gravedad. Ambas teorías son correctas. Para comprobarlo, los científicos utilizaron satélites superavanzados que flotaron a alrededor de 483 kilómetros sobre la Tierra durante varios años. Estos volaban en parejas y detectaban qué tan separados se encontraban al pasar sobre áreas como la bahía de Hudson para medir pequeños cambios en la gravedad. Cuando el satélite delantero pasaba sobre un área de baja gravedad, se desviaba ligeramente y ese cambio era registrado.
Gracias a esta investigación, los científicos crearon mapas detallados que muestran cómo era la bahía de Hudson durante la Edad de Hielo. Descubrieron 2 enormes protuberancias en los lados oeste y este donde el hielo era más grueso. Y en esos puntos exactos, hoy en día la gravedad es más débil. Los efectos de esto todavía son visibles. Y mientras que el nivel del mar está subiendo en la mayor parte del mundo, la tierra alrededor de la bahía de Hudson está elevándose tan rápido que el nivel del mar allí en realidad está disminuyendo. Resolver misterios como este o la anomalía del cráter de impacto en la Antártida proporciona a los científicos ideas asombrosas sobre el pasado de nuestro planeta. Y al comprender cómo los cambios pasados en temperatura y geología afectaron a la Tierra, los científicos pueden predecir cómo la actividad humana actual puede impactar nuestro futuro.